Shalom Alejem, que la pasea con ustedes. Bienvenidos a una nueva parte de la investigación bíblica llamada El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Estamos compartiendo la parte 11 de los textos comparados entre el Tanaj y el Brit Hadashah con el fin de conocer un poquito más sobre la identidad del Elohim de Israel, tal como él se reveló por medio de los profetas, por medio de los escritos del Brit Hadashah. Recordamos que es importantísimo para los que tienen alcance a los PDFs, siempre tiene que ver o tener en cuenta la parte llamada introducción, o para los que escuchan en nuestro canal de YouTube, si ese es nuestro primer audio que están escuchando de esta serie, que tengan en cuenta la parte llamada introducción, ¿vale? Es una parte previa a esta serie para que pueda tener en cuenta qué es lo que tratamos de compartir, de expresar, de enseñar por medio de toda esta serie, ¿vale? Vamos a tener algunas partes más, pero dado que esta parte que tenemos, el número 11, es un poquito más larga, tendrá más detalles que explicar. Para no ser demasiada larga, pues lo vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Vamos a dejar la segunda mitad donde vamos a explicar, vamos a poner el contexto dentro de las citas de las escrituras y vamos a ver los textos comparados. Tengamos esta parte como una introducción previa, ¿no?, a las citas. Vamos a tratar de crear un contexto, ¿vale?, poner una explicación para que entendamos un poquito de qué va el asunto antes de citar las citas. Bueno, esta parte que vamos a tener hoy se llama el Mashiach, mejor dicho, Adonai, o Elohim de Israel, que se reveló a través de las 4 letras, Yahweh o Yehovah, ¿no? Algunos ya saben que la forma de presentar este acróstico, ¿vale?, de una forma concreta o más abreviada, ¿vale?, de las 4 letras, que no son un nombre, sino es un apelativo, ¿no? Lo podemos resumir y presentarlo como si fuera un nombre, Yehovah, ¿vale? Entonces, el Elohim de Israel, quien Yehovah, quien se reveló como quien será, el que fue, el que es, el Elohim de nuestros padres, quien se describió a Abraham, quien se presentó a Isaac, a Jacob y ante Moisés, ¿no? Y por medio de Moisés es como se presentó para nosotros, para su pueblo en el pasado y para su pueblo en el presente. Elohim, que será, quién fue, quién es, y Yahweh, ¿vale? O las 4 consonantes que todos ustedes las conocen, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? La identidad del Mashiach, o Adonai, Elohim de Israel, Jehová como Mashiach, ¿vale? Sé que es un tema que tiene un título raro para la mayoría de las personas que están acostumbrados con las enseñanzas cristianas, mesiánicas o judío-mesiánicas, o incluso judías. Este título, Adonai como Mashiach, es un poquito raro, ¿no? Suena un poquito raro. Por eso espero que tengan paciencia, escuchar las dos partes, y ustedes mismos pues podrán sacar su propia conclusión para saber quién es el Redentor, el Salvador de Israel, quién es el Hamashiach. ¿Sabes que en el Tanaj está indicado quién es el Mashiach? Es una pregunta que que yo se la pongo. ¿Sabes que en el Tanaj está indicado quién es el Hamashiach? Es una pregunta quizás retórica para algunos, quizás un poquito rara para otros, pero de eso tratará nuestro tema, revelar quién es el Mashiach. Bueno, personalmente, yo doy gracias al Elohim viviente, doy gracias al Padre de Yeshua porque nos brindó tal conocimiento por medio de la sabiduría, quien es su Hijo, quien es Yeshua. Doy gracias al Elohim de Israel porque eligió a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios, que eligió a los débiles de este mundo. Elohim los ha elegido para avergonzar a los fuertes. Elohim ha elegido a los viles del mundo y a los menospreciados
para que nadie se jacte delante de Elohim. ¿Vale? Elohim escogió a los menospreciados, escogió a los que no son nada, es decir, ante los ojos del mundo no son nada, para hacer de vergüenza a los que son, por lo menos en sus propios ojos. ¿Vale? Esta es una cita de 1 Corintios capítulo 1 y les leí como forma de oración desde el verso 27 al 28. Sea que el Elohim viviente pues envía su Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, para que el conocimiento sobre la identidad del Mashiach, sobre quién es el Elohim de Israel, sobre quién es Adonai, sobre quién es Mashiach, ¿no?, pueda llegar a todos a cuanto Él quiere brindar este conocimiento. ¿Vale? No depende de nosotros, de lo que nos forzamos, de lo que deseamos, de lo que gastamos e invertimos, no depende de nosotros, aunque lo desearíamos, que el mundo se entere, que nuestros hermanos del pueblo de Israel escuchen este mensaje, que puedan conocer a su Elohim, sino depende del mismo Elohim, a quien da esta sabiduría, da este conocimiento, y por nuestra parte espero que este mensaje pueda llegar a cuantos más. Recordamos que la necesidad de un Mashiach, es decir, un ungido, vino a causa del pecado. Con la palabra hebrea Mashiach nos referimos a una persona especial destinada a realizar una obra a favor de sus semejantes, una tarea que nadie jamás podría hacerla, la de salvar a los que en él creerá del destino hacia la destrucción eterna, un destino que viene como consecuencia del pecado. En las escrituras hebreas, muchas personas recibieron el título del Mashiach, hasta personas no hebreas, gentiles, como fue el emperador de Medo-Persia, Ciro. La literatura hebrea reservó el título Mashiach de una forma especial para realizar cierta separación entre un ungido, como eran los sacerdotes, los reyes, los profetas, o ciertas personas por medio de cual el Elohim de Israel logró grandes hazañas, liberando así varias veces a su pueblo por medio de ellos. Por ser Mashiach una palabra de un largo uso, en las profecías como en la literatura hebrea, el título dedicado al que salvará el pueblo hebreo, y no solo del pecado, sino como que él mismo también será el rey de Israel, y como rey de Israel se comprende que él restaurará la suerte de esta nación para siempre jamás. Pues debido a este alcance de su obra, el título vino como forma majestuosa, enfatizada, Hamashiach, razón por cual siempre que nos referimos al Redentor escribimos o decimos Hamashiach, es decir, el Mashiach, porque no hay otro igual a él. Ni hubo y obviamente ni habrá. El pecado nos tiene atrapados como esclavos desde la fundación de nuestro mundo. Desde el momento de la transgresión de Adán, vino la promesa sobre un Salvador, un pariente muy cercano, un ungido, Hamashiach, para cumplir las leyes de la redención, venciendo el pecado en nuestra misma naturaleza. Un Mashiach especial, quien aplastará la cabeza de la serpiente. Bueno, pueden leer, si no sabes a qué me refiero, en Génesis capítulo 3, verso 5, donde se describe que la semilla de la mujer, es decir, de la mujer, saldrá un ser, una persona, ¿no?, que aplastará la cabeza del serpiente, aunque el serpiente pues dañará una parte del pie del varón, del dicho varón. Pues desde Génesis 3:15 a esta profecía sobre un redentor, un salvador. Y no solamente, ¿no? Eso quiere decir que del mismo linaje, entendamos de la naturaleza de Adán, de la misma naturaleza, del mismo linaje de Adán, se levantará una persona quien destruirá el poder del pecado para siempre. En otras palabras, nos dispondrá el medio que nos ayudará a poder vivir libres, sin estar bajo el dominio absoluto del pecado, de tal modo que podamos vivir aún rodeados del pecado, pero sin pecar. Como dijo Yeshua, os envío como ovejas entre los lobos, ¿no? Vete y no peques más.
instrucción que varias veces mandó Yeshua a ciertas personas que él curó, ¿vale? Entonces, vete dónde, pues, ¿dónde se podía ir? Pues, en el lugar santo, no, obviamente, en medio de un pueblo que vivía en pecado. Por lo tanto, vete, pero no peques más, porque hay la posibilidad, como dijo a Caín desde el principio, el pecado está durmiendo, es prácticamente el sentido de la palabra que aparece en el texto hebreo, el pecado está a la puerta, ¿vale? No es porque está a la puerta, sino se describe como un animal que está durmiendo a la puerta, como un gato o un perro que está a la puerta durmiendo, esperando que tú abras la puerta para que él pueda entrar. Así se describe, es decir, está pendiente de esto, está durmiendo a la puerta, pero cuando tú abras la puerta, él entrará. Pero tú manténla cerrada, es decir, está en el poder del hombre, hay la disposición, esa es la obra de redención, la obra de Yeshua, dar el poder o la fuerza para que podamos mantener la puerta cerrada. ¿No? De tal modo que el pecado, aunque está a la puerta, estamos rodeados, podamos vivir sin pecado. Bueno, no vamos a seguir por esta pista porque se necesita su contexto y otras sus citas adecuadas para hablar sobre el tema, ¿no? Solamente un poquito sembré como de costumbre, ¿no? Siembro un poquito la semilla para que demos paso en el futuro a otros temas. Y es eso lo que tenemos, nos facilita, ¿no? Nos dispuso esa descendencia que vino desde Génesis 3:15 por medio de las semillas de la linaje de Abraham, de Adán, ¿no? Nos dispuso el medio que nos ayudará a poder vivir libres sin estar bajo el dominio absoluto del pecado, para que así, aún rodeados de pecado, podemos vivir sin pecar. Pues eso es igual a aplastar el poder del pecado, es decir, que el pecado ya no tiene poder para controlar el ser. Si un fuego tiene brasa, pues arde. Cuando no hay brasa, no hay quien alimente la llama, es decir, el pecado. Por lo tanto, el fuego ya no tiene poder para seguir ardiendo, así que se consume. ¿Vale? Es una forma parafraseada de lo que está descrito en Proverbio capítulo 26, verso 20 al 22. Eso es igual a aplastar la cabeza del serpiente en el sentido del propio lenguaje hebreo, ¿vale? Cuando no hay personas que murmuran, pues no hay quien hable mal, no hay quien haga lashon hara, no hay lengua mentirosa. Cuando todas las personas pues hablan bien, están en paz, en amor, pues no hay transgresión de la Torah, se vive en unidad. ¿No? Eso es igual, tener dominio, vivir la ley. ¿Ah? Tener dominio sobre ti mismo es la obra de restauración del dominio propio, es el valor que el Redentor está tratando de establecer en todos los redimidos, es decir, dar la facultad de pasar de ser un esclavo bajo el poder y el dominio de su amo, que es el pecado, el mal, a Satán, a ser un ser independiente, libre, autónomo, que puede elegir hacer o no hacer. Eso es tener poder, tener control. Es ser rey o Elohim, ¿vale? En el sentido propio de la palabra hebrea, ¿no? Tener autoridad, poder. Eso quiere decir que hay esperanza para generaciones futuras, vivir eternamente sin pecado y sin sufrir las consecuencias que éste causa. Esa es la esencia de las buenas nuevas, de la redención. Es la esperanza de nuestro futuro, nuestro destino y meta todavía para alcanzar. Tienen que tener bien claro que los títulos Redentor y Salvador son una misma cosa. El Redentor es quien nos salva, conforme a las leyes de la redención especificadas dentro de la legislación en la Torah de Elohim. Le recomiendo escuchar las partes anteriores, en otras pues hemos hablado todavía sobre la redención. Les recomiendo estar pendiente de temas en el futuro, donde precisamente vamos a hablar sobre Goel, sobre esta palabra que en hebreo es trae la redención, habla sobre el Redentor. Y también les invito a escuchar la historia, el audio o leer el PDF sobre la historia de Ruth, Noemí y Orfa, donde está descrito un poquito más detalles sobre el Redentor.
o el Salvador, ¿no? Porque tiene el mismo sentido. Más en español se usa más la palabra Salvador que Redentor. El propósito con esta parte número 11, como con todas las anteriores, es para revelar que el mismo Elohim Salvador en el Tanaj es el mismo Salvador descrito en el Brit Hadasha. Una cita del Tanaj que nos revela que el mismo Salvador, o es decir, Redentor, es el único Elohim que conocemos, quien se describió como a través de las 4 consonantes que le mencioné al principio, Yeh, Hayah, Ve, Jové, ¿vale? Preguntó Moisés, ¿cuál es tu nombre? Y Elohim viviente dijo, Ejiej Asher Ejiej, seré el que seré. Además de eso, así dirás al pueblo de Israel, el Elohim de vuestros padres. Y en las traducciones españolas en algunas aparecen las 4 letras Yod He Vav Hei. En hebreo están Yeh, Hayah, Ve, Jové, ¿no? Y Yod He Vav Hei son 4 consonantes que es un acróstico, ¿no? Cada letra pues viene de una propia palabra. Yeh es el verbo será, ¿vale? Hayah es el verbo pasado, quien fue. Y es el Vav, una letra que es un engancho que juntan ciertas palabras entre sí, y Jové es el verbo presente, un presente que dentro del hebreo como del árabe no se usa, porque está en vigor, está vigente, por lo tanto quedan la forma más abreviada como Elohim se describe, el primero y el último, o el Aleph y la Tav. ¿Vale? Pero entonces siempre que hablamos de las 4 consonantes y el Elohim de Israel, cuando vemos en el Tanaje, más de 6000 veces aparecen las 4 letras o la forma poética Yah, ¿no? Del primer Ijiej y del último Jove, las últimas letras de este acróstico Yod He Vav Hei, ¿vale? Se juntan poéticamente y se abrevian, forman esta palabra cortada que aparece más de 60 veces en la poesía, en los salmos, ¿no? Como Yah, ¿no? Elohim, ¿quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Vale? Este Elohim, ¿quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? Quien se describió a sí mismo en el Tanaj, que es el Salvador, es Yeshua en el Brit. Y este texto que les quiero citar está en el Salmo 130, versos 7 y verso 8. ¿Vale? Espere Israel a Adonai o a Jehová, porque en Jehová o en Adonai, como Jehová no es un nombre, sino que es la forma compacta de expresar la identidad del ser, quién será, quién fue, quién es. ¿Vale? Nunca lo presentamos como nombre, siempre tengo que recalcarlo para que entienda, ¿no? La repetición es la madre de la enseñanza. Y como no es un nombre, mejor usar la palabra Adonai. Yo los voy a usar como juego para que puedan decir por contraste, para que hagan memoria, ¿no? Así se queda marcado, ¿no? Como grabado dentro de la mente. Espere Israel a Adonai, porque Adonai o Jehová, en Adonai hay misericordia y abundante redención con él. Verso 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pues para la mayoría de los lectores, esta cita no les dice en absoluto lo que yo antes enuncié, pero por eso vamos entendiendo la cita en la luz de lo que describe en la misma palabra del propio texto. ¿Vale? Exactamente como les presenté, que las 4 letras que en los textos hebreos o cuando se leen siempre se vocalizan Adonai, espere Israel a Adonai, ¿vale? En el texto hebreo están las 4 consonantes, Yod, He, Vav, Hei, que es un acróstico, ¿vale? Por eso le explico lo que significan, porque Adonai no es un nombre, también es un título de majestad que se le da al Elohim, que será, quien fue, quien es, porque no hay forma de explicarlo ni de resumirlo en algunas palabras, pero aquí tenemos el concepto que nosotros tenemos que adquirir. La metanoia, cambiar la mentalidad con cual pensamos en español, en rumano, en chino, en el idioma que sea, sino aprender
tener una mentalidad hebrea y entender el significado de las palabras en la luz del concepto, del propio concepto mental hebreo, ¿vale? Por eso siempre le explico lo que es Adonai, lo que es Jehová, lo que son las 4 consonantes. Así vamos a seguir con otras palabras que aparecen en el texto hebreo para que ustedes puedan entender lo que la mentalidad española o latina, cristiana, mesiánica no transmite. Y abundante redención, ¿vale? Uno cuando leen estas palabras puede entender lo que consideran. Pero en hebreo está una palabra, o en hebreo encontramos una palabra que es traducida al español con redención, y esta palabra es pedut. ¿Y qué significado tiene esta palabra en el hebreo? Pues veamos. Pedut básicamente y abundante pedut, ¿vale? Eso es como sería leerlo en el texto hebreo. En lugar de decir y abundante redención, leemos y abundante pedut. Y vamos a ver lo que significa esta palabra. Básicamente es una distinción. Es una obra o describe una obra que hace diferencia entre dos estados. Es decir, entre un estado de perdición en el pecado, es decir, destinado al juicio y destrucción eterna, o el estado de redimido, justificado y por lo tanto con libre acceso en la vida eterna. También significa liberación, de aquí redención y redimir, ¿vale? Así que en el Salmo 130, en el verso 7, dice, esperen Israel en Adonai. ¿En quién tiene que esperar el pueblo de Israel? En su propio Elohim. ¿Por qué? Porque en Adonai hay misericordia, hay hased, hay bondad. No, en él hay kavod, hay magnificencia. En él tenemos restauración. ¿Qué tenemos en él? Abundante pedut, ¿no? Es decir, abundante capacidad de cambiar el rumbo de nuestro destino, ¿no? De perdición hacia salvación. Este es pedut, es una separación como él separó la luz de la oscuridad, exactamente así. El sentido de la palabra redención, pedut, es poner una distinción entre la perdición y la salvación. ¿Vale? Y el verso 8 dice, y él redimirá. ¿A quién? Al mundo. No, dice a Israel. ¿De qué? De todos sus pecados. ¿Vale? Él redimirá. Tenemos en el texto hebreo está la palabra padá. ¿Qué significa padá? Eso que se traduce con redimirá en el verso 8. Pues padá es una raíz primaria que significa separar, rescatar, generalmente liberar, también preservar. Bueno, entre su sentido está redimir, librar, rescatar, rescate, salvar. Curiosamente, ¿vale? Y esto sí que es curiosamente, porque en general, le digo que es curioso, en general, pues el mundo se agarra de las escrituras y piensa que lo que hay en las escrituras, pues solamente con eso podemos conocer sobre la salvación, sobre la redención, pero es curioso que, y bueno, no es curioso cuando se tiene conocimiento de lo que sucedió en el pasado, como por qué estamos aquí y qué sucedió con el proyecto, con el plan de Elohim para que Israel sea sal y luz para las naciones, ¿no? Pero como Israel fue esparcido entre las naciones, diseminado como la sal en la sopa, en la comida, pues exactamente así dio sabor al mundo. El mundo, pues, tiene un conocimiento que la mayoría no sabe de dónde lo tiene, y este conocimiento que nosotros lo tenemos, lo podemos encontrar en un mero diccionario gentil, ¿vale? En un diccionario de la Academia, de la Real Academia Española, por ejemplo, ¿no? Y con este diccionario gentil, que no es hebreo, ¿vale? La palabra gentil describe un ser, un goim, no, goim describe a un ser que no es hebreo. En ese sentido, un diccionario gentil es un diccionario que no explica las palabras hebreas, sino en este caso las palabras españolas. Y con el diccionario de la Real Academia Española sería suficiente para explicar
todo el plan de redención. Por eso digo, es sorprendente. Yo me sorprendí. Inclusivamente explicar y probar quién es el único y verdadero redentor. ¿Con qué? No con las escrituras, sino con el diccionario de la Real Academia Española. Pues cuando ustedes buscan allá para ver las orígenes, las raíces de la palabra redención, según este diccionario, pueden ver que se descarta 5 puntos. ¿Vale? Trataré de explicarlas un poquito para que puedan ver lo que yo vi, no sé. Lo que normalmente no se conoce en el mundo, algo que solamente se entiende por medio de las escrituras. Por eso es curioso, porque con un diccionario de la Real Academia Española, usando el sentido de la palabra redención, o buscando el sentido, pues podremos rescatar tales maravillas, ¿no? En primer lugar, redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, ¿vale? Tengan en cuenta, eso no, olvídase, aquí no hablamos de escritura. Voy a leer, ¿vale? De lo que yo encontré por internet buscando en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra redención, ¿vale? 5 puntos. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante ¿qué? ¿Qué tiene que hacer el Redentor? Rescatar. ¿De dónde? De la esclavitud a un cautivo mediante el perdón o mediante su espíritu, mediante una carta. No, mediante nada, mediante un precio. ¿Vale? El Redentor rescata de la esclavitud a un tal mediante un precio. ¿Vale? Es fantástico eso. ¿Por qué? Porque es fantástico. Porque con esta, recuerdan cuando varios contextos donde en el Tanaj y en el Brit Hadashah se menciona, por ejemplo, que los de Sodoma y Gomorra se levantarán y juzgarán la nación de Israel, porque o de otras ciudades donde si se hubiesen hecho las maravillas, las salvaciones, las curaciones, y se hubiese compartido las enseñanzas que Mashiach, Yeshua, enseñó al pueblo de Israel, aquellas naciones hace tiempo que se hubiesen convertido, ¿no? Así, este diccionario será unidad para medir a los que tienen la Torá, que es la luz de las naciones, ¿vale? Que está en su poder y facultad de entendimiento, de comprensión, está al alcance, disposición de todo hebreo, escúchame bien, entender completamente las enseñanzas de la Torá, si se esfuerza, si lo desea, si lo busca como un tesoro más preciado. Pero como no lo hace, la Real Academia Española será una unidad para juzgar y condenar a los mismos hebreos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ignorancia hace que la gente crea o se invente una deidad o un concepto sobre una deidad que el mismo Tanaj no lo comprueba. ¿Por qué? Porque para tener un redentor en el Tanaj, tengo que ver que este redentor es capaz de sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Vale? Entonces entendamos. Espere Israel en Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, recordamos las 4 letras. Porque en Adonai, en Jehová, hay misericordia, abundante pedut, redención. Él redimirá, padá, a Israel. ¿De qué? De sus pecados. ¿Cómo se puede liberar? Y uso una vara de medir ajena. Vamos a ver también lo que las escrituras enseñan. Lo vimos en otras presentaciones, lo vamos a ver ahora y lo voy a hacer en otras presentaciones para que nadie diga yo no lo supe, nunca los escuché. Vale, vamos a compartir de sobra. Según la Real Academia, la palabra redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Por lo tanto, el redentor tiene que tener la capacidad y el poder y la disponibilidad de pagar el precio requerido para el rescate.
Punto 2. Comprar, bueno, redención, según la Academia Española. Ojo, todos esos detalles están esparcidos, explicados dentro de las leyes de la redención. Aquí lo tenemos, cuando yo los vi, flipé. Dice, no puede ser. Segundo punto, redención significa comprar de nuevo, comprar de nuevo, Brit Hadashah, ¿vale? Brit, pacto, alianza renovada, ¿vale? ¿Vale? Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. ¿Qué nos expresa eso? Pues Adán ha sido creado a ser libre, pero él se vendió al pecado. ¿Vale? ¿Qué hace el Redentor? Pues compra, vimos que en la parte 1, rescata mediante un precio, ¿no? Entonces paga un precio, el Redentor compra pagando un precio para el ser que se había vendido a fin de que de retenerlo y hacerlo hijo suyo. Todo el que en él cree le dio derecho. ¿Por qué le dio este derecho? Juan 1, 12, 14. ¿Por qué le dio este derecho? Porque hay un redentor quien compró de nuevo, es decir, restauró la alianza, y la alianza que decía, si obedeces la Torá, serás mi hijo, yo seré tu padre. ¿Vale? Al no respetar la Torá, rompieron la alianza, el pueblo lo amí. Dejó de ser pueblo, ya no pueblo. Fue apartado, y Yeshua es lo que hizo. Recompró de nuevo este derecho, dando posibilidad al vendido, por medio de un precio, restaurar su alianza, es decir, regresar a ser hijo, retornar al Padre. ¿Vale? ¿Entiendan? Real Academia Española. Punto 3. Redención. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Es decir, dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro. Aquí está todo lo explicado en Romanos capítulo 6 al 8 y Gálatas. Vale, punto 3. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra redención significa dejar libre algo sujeto a otro. ¿Vale? Alguien que tiene el redentor es alguien que tiene la capacidad de cancelar el derecho, y ya vimos mediante el precio, que ¿de quién? De alguien que se vendió, es decir, conseguir la libertad de tal, dejarlo libre, algo, en este caso, hablando de la redención de las personas, algo hipotecado. Bueno, nosotros no fuimos hipotecados y desde Adán nos vendimos como esclavos al pecado. Fuimos empeñados al pecado y por lo tanto estamos sujetos a Hasatán. En pecado me engendró mi madre, porque no podremos ser engendrados en Kadosh, en redención, en salvación, en santidad, sino en pecado, ¿vale? Punto 4, según la Real Academia Española, la redención significa librar de una obligación o extinguirla, ¿no? Es decir, el precio, como vamos a ver más adelanto, el pecado reclama un precio. El redentor tiene que tener capacidad de pagar dicho precio, y entonces una vez que el precio está pagado, la persona ya no tiene más obligación, es libre de esta obligación, porque al ser pagado, la ley, la justicia, borra la deuda, queda en blanco, como si nunca hubiese Adán pecado, ¿no? Para decir así. Esa es la restauración, el fin cuando se entrará en la eternidad, ¿no? El pueblo pues va a estar como si Adán nunca hubiese pecado. Y el punto 5, poner término a algo vehemente, dolor, penuria u otra adversidad o molestia, en este caso pecado. ¿Vale? Hablando de la transgresión de la ley, y también en este caso como redención como nación, ¿vale? Como nación, pues se pone el término al plazo del juicio, del castigo,
es lo que hace el Redentor, pone fin porque ya el precio está pagado, sea por nuestra parte como por su parte, restaurando la nación y también la redención personal, ¿vale? Pone fin a este término porque bien se explica aquí en el punto 5, poner término a algún vejemen dolor, otra penuria, es decir, porque nosotros como pecadores, pues el pecado trajo sus consecuencias. Estas consecuencias nos trajo, se vertieron en enfermedades, en dolores, problemas mentales, ¿no? En sufrimiento emocional, en sufrimiento físico y desequilibrio en todo el sistema corporal o mental, ¿no? Todo eso trajo dolor, penuria, sufrimientos o consecuencias. Pues cuando se acaba, pone término a esto, terminio a esta molestia, a esta adversidad, la redención es completa. ¿Vale? Entonces, vemos que hasta aquí, hasta en este diccionario de la Real Academia, nos revela que hay un espacio de tiempo dentro del cual el Redentor está haciendo ciertas partes de obra, tratando de restaurar. Eso lleva su tiempo, lleva su terminio, tiene su espacio de tiempo, que nosotros lo vimos en la presentación, en las dos creo que tenemos en YouTube, sobre Génesis 1, verso 1, donde se nos describe que la historia de la redención tiene 7.000 años y la historia del hombre tiene 6.000 años, ¿vale? De actividad del mal, siguiendo de 1.000 años, donde el mal pues está, como aparece en Apocalipsis 20, está limitado. Bueno, regresando a nuestro tema, espero que le ha sido de bendición lo que un diccionario gentil ajeno a la fe hebrea pues describe. Bueno, para mí por lo menos fue maravilloso hallar esta explicación, porque a fin de cuentas es resumen de las enseñanzas de las escrituras. Seguramente, ya saben que en España vivieron muchos hebreos, muchos judíos, pues quizás el término vino o se explicó mediante los conceptos que fueron diseminados a lo largo de los tiempos mientras el pueblo hebreo pues estuvo entre las naciones. Bueno, dicho redentor es quien redime propiamente. ¿Vale? ¿Quién vimos que se describió como redentor, como que da la pedut y la padá a Israel? Pues Elohim, que se manifestó a Abraham. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien libró al pueblo de Israel de Egipto. Vamos a verlo más adelante. Salmo 130, versos 7 y 8. Entonces, redentor es quien redime propiamente. Pueden leer varios otros textos donde Adonai es llamado redentor, atributo acompañado de otros de los títulos que en partes anteriores hemos expuesto, pero es importante recordar que de ningún modo es aceptado dentro de la fe hebrea la existencia de dos redentores, es decir, dos salvadores. Así que pueden leer Salmo 19, verso 14, Salmo 78, verso 35, Isaías 41, verso 14, capítulo 44, verso 26, 47, verso 4, 48, verso 17, 54, verso 8, Jeremías 50, verso 34, perdón. En todas esas citas, y creo que hay más, pero eso lo busqué yo, la palabra de redentor identifica el Elohim de Abraham, ¿vale? Le cité todas esas citas porque es importante que entiendan quién dijo en el Tanaj que es el Redentor. Porque si entiende que en el Tanaj el Redentor es el Elohim que se manifestó a Abraham bajo estas cuatro consonantes, a Moisés bajo estas cuatro consonantes, Yod, He, Vav, Hei, Jehová, quién será, quién fue, quién es, ¿no? Entonces, ya podemos seguir tratando de entender quién es, de hecho, y cómo él se describió a sí mismo como Mashiach. Porque vimos, según la definición, que Redentor es quien redime, quien paga, quien está dispuesto a cancelar. Bueno, todos esos detalles lo vamos a ver en nuestro estudio en estas dos partes. Tengan en cuenta que para rescatar a una persona o un bien hay que pagar un precio. Si somos esclavos del pecado, ¿saben que la paga del pecado cuál es? Bueno,
Yo sé que todos son lectores de las Escrituras y les escucho decir la muerte, ¿vale? Porque en el Brit Hadashah está bien explicado, la paga del pecado es la muerte, ¿vale? ¿Pecado qué es? Pues transgresión de la Torah. El que transgrede la Torah, la paga del pecado es la muerte. Transgredir la Torah es ponerse en contra del Elohim viviente, ¿vale? En la Torah hay ciertas instrucciones eh, que son pecados y muchas de ellas son pecados que te lleva a muerte. Hay otros que eh, son daños que hacemos, sufrimos consecuencias, pero no nos lleva a muerte. Pero en general el concepto de pecado, según nosotros lo entendemos, tiene que ver con transgresión y esta transgresión obviamente lleva a muerte, es decir, te separa. Si no hay reconciliación, no hay un redentor dispuesto a recuperar tu deuda, a pagar tu deuda, pues solamente te queda pagar ante la ley que reclama un pago por el pecado que hiciste. Y la paga del pecado, por eso se describe así la muerte. Por lo tanto, uno no puede pagar otra cosa como precio para rescatar su alma de la esclavitud sin pagar vida a cambio de vida de un esclavo. La Torah también dice diente por diente y ojo por ojo. Por lo tanto, es lo justo pagar al pecado lo que éste reclama como precio, vida a cambio de otra vida. La ley, ojo por ojo, es comúnmente conocida como la ley del talión. La puedan leer ustedes mismos en el libro de Levítico, capítulo 24, verso 17, verso al 22. Es relevante, datos importantes, pero no podemos detenernos a ellos. Si algún momento, pues Elohim bendecirá para que presentemos Torah al día, pues lo vamos a explicar a su debido tiempo. La palabra talión viene de un adjetivo del idioma latino y se refiere a algo igual o semejante en referencia a la porción que debe guardarse dentro del delito, entre el delito y la pena, ¿vale? Igualdad. Por lo tanto, el pecado reclama la vida del pecador. Para que uno sea redimido, el redentor tiene que pagar una vida como precio que el pecado reclama para que la otra vida pueda seguir viviendo. Quiero abrir un breve paréntesis en este contexto para que puedan pensar en el concepto mesiánico cristiano, un concepto que nos rodea a todos por los medios por donde buscamos o tratamos de conectarnos con nuestros hermanos, por las redes, ¿no? El cristianismo mesiánico enseña que hay un padre en el Tanaj y que él envió a su hijo en el Brit Hadashah, lo que se conoce como Nuevo Testamento, mal llamado así, porque no es ningún nuevo, sino es la alianza del testamento renovado, restaurado. Por lo tanto, es Hadash, restaurado, no es nuevo, sino restaurado, ¿vale? Hadashah no es nuevo, sino restaurado. Y este concepto cristiano mesiánico enseña que en el Tanaj está el Padre que envió a su Hijo, es decir, al Mashiach, para ser el Mashiach en Brit Hadashah, según ellos, en Nuevo Testamento. Pero este credo nos lleva a un conflicto. El judaísmo descarta el credo cristiano mesiánico porque parte del mesianismo como del cristianismo también enseña que el Mesías es hijo de Elohim y por lo tanto Elohim sacrificó a su hijo, y este concepto también presenta una sinfín de cabos sueltos. Siendo que se cree que el Mesías es un pariente humano, el judaísmo no admite, y con razón, los sacrificios humanos. ¿Vale? Porque por eso le he mencionado en Génesis 3:15, descendencia de Adán. Y uno de los títulos favoritos del mismo Yeshua fue Ben Adán. Bueno, mal traducido como hijo del hombre. ¿Vale? Ben Adán, de Ben Adán hay hijos de Elohim y hay hijos del hombre. ¿Vale? Quédese con la idea, lo expliqué en otro contexto, pero hijo del hombre no es un título apropiado para traducir respecto a Yeshua, ¿vale? Mejor hijo de Adán, Ben Adán, no hijo del hombre. Porque el sentido de hijo del hombre tiene que ver con la actitud de Caín, que fue en rebeldía. Aún Caín y tanto como Set, los dos hijos de Adán,
pues la actitud del alma de cada uno revela la diferencia entre ser hijo de Adán, hijo de Elohim, y de la naturaleza de Adán, pero destinado a perdición en contra de Elohim, ¿vale? Eso hace la diferencia entre la traducción en español, Ben Adam, con hijo del hombre respecto a Yeshua, ¿vale? Traten de, siempre que leen y ven en la Reina Valera, por ejemplo, traten de acostumbrarse a leer hijo de Adán, en lugar de hijo del hombre. Pues conforme a las leyes de la Torah, está prohibido el sacrificar a nuestros parientes humanos. Los sacrificios de animales serán un sustituto para el pecador. La mayoría de las ofrendas, es decir, de los sacrificios, eran especialmente ordenadas para el pecado, mejor dicho, para la expiación de ellos. Los animales o las aves sacrificados serán por excelencia un símbolo o un ensayo cuyo fin era para enseñarnos cómo y qué habrá de hacer, para qué morir, por qué padecer y con qué fin el Redentor iba a ser mi sustituto. La ofrenda de los animales fueron solo un tipo, como Shaul, es decir, Pablo, los llamaba, una sombra de lo porvenir, ¿vale? Una expresión que está en Colosenses capítulo 2, 27. Para que entendamos, en otro contexto Pablo lo llama un ayo, es decir, un bastón para llevarnos al Mashiach, ¿vale? Habrá que explicar esto mejor porque eso a veces se malinterpreta. Bueno, una sombra por venir. ¿Por qué? Para que entendamos la obra del Redentor. No para perpetuar una matanza de sacrificios animales, ¿vale? Las leyes de los sacrificios no eran simplemente sacrificios rituales, sino abarcaba una enseñanza, transmitía un mensaje, cosa que Pablo le llama sombra o bastón para llevarnos a conocer a Mashiach. Una vez alcanzado el propósito de la enseñanza, la lección ritual finalizó. Eso porque el tipo se encontró con el antitypo en Yeshua, es decir, el cordero para el sacrificio mencionado en las leyes para las ofrendas quemadas, se encontró con Yeshua, el verdadero cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y pueden comparar Apocalipsis capítulo 13, verso 8, ¿vale? Y vemos a este cordero desde sacrificado, aunque Juan, ¿cuándo escribió Juan? Pues a unas decenas de años desde que Yeshua ya murió, ¿vale? Pero él tiene una visión donde ve todavía a Yeshua bajo este símbolo del cordero, todavía degollado, pero Yeshua ya cumplió su propósito, estaba en el cielo. Pues es el mensaje que él no está en el tiempo. Y allá ve Jové, quién será, quién fue, quién es, porque él no está limitado dentro de nuestro tiempo. Entró en el tiempo para ser, como pariente más cercano, algo que le corresponde a él. Pero a mi favor está en el pasado, en el presente, estará en el futuro. Por eso se describe desde Adán. Es decir, a mi favor me refiero como Ben Adán, hijo de Adamaj, hombre de tierra, de barro. Así que el no estar en el tiempo así aparece como cordero inmolado desde la fundación del mundo. Aunque en los días de Juan, en Juan capítulo 1, verso 29 a 34, Juan dijo claramente, mira, el cordero de Elohim, el que levanta el pecado. ¿De qué pecado está hablando? Del mundo. Porque es un pecado que está sobre Israel, pero Israel es parte de este mundo. Y sobre este mundo hay un pecado que está en el mundo, ¿vale? Este pecado lo cometió Adán. Y por medio de él, o gracias a él, entre comillas, todos estamos bajo el dominio y el poder del pecado, ¿vale? Necesitamos su descendencia, su semilla, es decir, a Yeshua, quien está capacitado y puede pagar el precio que el pecado lo reclama. Yeshua es la realidad hacia quien apuntaba el sacrificio de un animal, comenzando con Adán, que fue cubierto con la piel de un cordero y cuya sangre derramada hizo posible que Adán no muera en el mismo instante que la conciencia sobre la transgresión activó el sentimiento de culpabilidad en este. ¿Vale? Adán fue cubierto con la piel de un animal para que no se vea su vergüenza. ¿Vale? De aquí queda un símbolo para el pecado, la desnudez, la vergüenza, que es tapada no con hoja, que son símbolos de nuestros hechos, que
no sirven para nada, sino tapado con la piel de un animal, es decir, con la redención, con la sangre del Mashiach. La sangre es un símbolo de vida, razón por cual la ley prohíbe comer sangre, porque la vida está en ella, ¿vale? O sea que Elohim nos ayude a llegar a poder explicar todos esos detalles y prohibiciones. ¿Qué tiene que ver con la redención y con nosotros? A nosotros pues nos toca seguir el ensayo, ¿vale? Aunque vivimos en tiempo cuando todo esto esté cumplido, hecho está, dijo Yeshua antes de morir, nosotros necesitamos estudiar las leyes del Tanaj, de la Torah sobre los sacrificios, es decir, que nos toca estudiar estas leyes eh, como el porqué de ellas a fin de entender lo que éstas nos enseñaban, o mejor dicho, lo que el mismo Elohim Salvador nos quiso enseñar por medio de ellas. Si no entendemos las sombras, es decir, los rituales, nunca vamos a poder apreciar en su justo valor lo que el Hamashiach realizó a nuestro favor. No por nada él, es decir, su Ruaj, nos guía siempre hacia el Tanaj. El que me ama guarda mi palabra. ¿Dónde está su palabra? Pues en la Torá, para que reflexionemos o para que hallemos respuesta en las instrucciones de su Torá. Porque allá en esas leyes, en esas sombras, en esos rituales, está explicado toda la razón del porqué del plan de redención. El que dijo que será el Salvador, ¿qué hizo? Se hizo Salvador. No solo nos proveó un medio, sino que se dispuso a ser el único medio. Imagínense que están en apuros y que vuestro padre les promete que les ayudará a salir del dicho problema. Así que tú, o en tus ojos, tu padre crecerá y si te aferrarás a esta esperanza, o tu esperanza se agarrará de su palabra en cuanto a la necesidad que tú tienes, pero en el día de la necesidad, tu padre no aparece. En cambio, verás a un desconocido quien te dirá que ocupará el lugar de tu padre para ayudarte en tu problema. ¿Vale? Seguramente ustedes han visto multitud de películas donde un niño está con su madre a un partido de fútbol y esperando que llegue su padre, empieza el partido, el niño está mirando todavía y el padre no aparece. Pues un poquito va decepcionando a jugar su partido. Y no siempre tiene happy end, tiene final feliz. Hay ocasiones donde su padre aparece y el niño pues gana más fuerza. Y aquí entendemos la cantidad de emoción que una persona siente cuando su padre le da una promesa. ¿Vale? Que serás cargo de cierta necesidad. Pero sucede que en este caso no llega el padre, entonces envía a otro para que ocupe su lugar. Humanamente, pues, si estamos en un apuro, pues se aprovecha el medio que se tiene a disposición. Si el padre pues envió a otro, pues bueno, vamos a aprovechar este medio para lograr salir del apuro. Pero, ¿qué pasará con el sentimiento que tuviste sobre tu padre bondadoso, entre comillas? En realidad quedarás decepcionado porque esperabas que él venga a ayudarte y no un desconocido que orará en su nombre. Eso parece solo una película, un escenario, pero estamos hablando o tenemos por delante la justicia eterna. Entonces analizamos jugamos, no sé, jugamos o juzgamos al Elohim según su actitud, según él se reveló en el Tanaj. No sé si quizás no logro expresar lo que quiero transmitir, pero espero que me entiendan, ¿no? De qué va el asunto, el tema. ¿Vale? Por eso le mencioné el Salvador. Se hizo Salvador. No es que el Salvador nos prometió salvarnos por medio de un otro. Como un padre que prometió ayuda a su hijo, pues manda a otro que lo ayude. ¿Vale? Entonces, estando del juicio de Elohim, y dado que él es justo, la justicia no justificará la actitud del padre que en lugar de cumplir con su palabra, pues envía a otro. Lo hizo pero a media.
pero esto no es justicia, ¿vale? Tiene excusa, pero la excusa no vale cuando tratamos del pecado. Y vamos a verlo en la presentación por qué en este caso no vale, ¿no? Que el padre de Yeshua sea el Salvador como se cree, ¿no? Dentro del judío cristianismo mesiánico. Yeshua significa en hebreo el salva, según dijo el Malach, el ángel del Mateo capítulo 1, verso 21. Le pondrá por nombre Yeshua porque, ¿qué? Porque él salvará. No dijo porque su padre salvará, ¿no? Le pondrás por nombre Yeshua porque Yeshua viene de la raíz Yesha. Yesha significa salvación, ¿vale? Esta raíz Yesha o de esta raíz Yesha viene el nombre Yeshua, ¿vale? Se le agregó simplemente una letra y esta letra te ayuda a ver al que fue clavado para que entender en quién tenemos nosotros la salvación. Él el que se dispuso a ser mi salvador, ¿no? Se dispuso a ser dejarse traspasado, pagar con su vida el precio, como vimos en el diccionario de la Real Academia Española, pagar este precio que el pecado lo reclama a fin de dejar libre al pecador, en este caso. Así, los mesiánicos, pues, editaron ediciones bíblicas mesiánicas, algunas que pretenden ser kadosh, es decir, santas, o de nombres verdaderos o el nombre restaurado. Hay distintas ediciones en distintos idiomas. Y como no comprenden que la salvación está en el Hijo, pues cambiaron, inventaron nombre para que estos pareciesen decir que el Padre del Mashiach es quien salva y no el mismo Mashiach. Por eso está puesto en duda el carácter de Elohim y la misma justicia juzgará a Elohim, si fuera el caso, que no cumplió su palabra. Porque en este caso, si fuera verdad lo que enseña el cristianismo mesiánico, pues el Padre que está en el Tanaj envió a su Hijo a ser el Salvador. Cosa que no es posible, ya que él dijo, yo, Adonai, yo, si Yod-Heh-Vav-Hei, Jehová sería el Elohim del Tanaj, él mismo debería venir a salvar, no enviar a su Hijo, ya que el Redentor redime. El Redentor no manda a otro Redentor. Eso no es posible, ¿no? Vimos por eso le recomendé escuchar o leer el estudio sobre el libro de Ruth, ¿no? La historia de Ruth Noemí y Orfa, donde había un pariente, otro pariente, más cercano todavía a Noemí, y este no pudo cumplir con la normativa, los 5 pasos, ¿vale? Que lo mencioné de la Real Academia Española, en lo que significa redención. No pudo, no quiso, bueno, no justificamos, no juzgamos ni justificamos sus razones, no es para juzgarlo, sino para entender. Porque este pariente más cercano es un tipo para el padre de Yeshua y Boaz, quien se dispuso y pudo también, porque era pariente, el segundo más cercano después del otro cuyo nombre no se menciona, Yeshua así se dispuso a hacer. Por eso el Redentor propiamente es el que redime. Aunque derechos hay por igual a otra persona. Entendamos por qué en Apocalipsis nos describe la salvación viene del Padre y del Hijo, ¿vale? La salvación nos viene del Padre de Yeshua. ¿Quién es la salvación que nos vino del Padre de Yeshua? De Yeshua nos vino el Redentor. El Redentor nos dio prácticamente la salvación. ¿Vale? Por eso agradecemos al Padre de Yeshua, agradecemos a Yeshua por ser nuestra ofrenda corbán santificada, apartada, ¿vale? Como sustituto, y damos gracias a su Padre porque nos brindó que su Hijo esté disponible a ser nuestro Salvador, efectivamente salvándonos. ¿Vale? Así que el Padre de Yeshua nos dio salvación en Yeshua, en su Hijo. Pero el Padre de Yeshua no nos salvó. Entendamos, por eso siempre les recuerdo la parte de introducción, donde eso se explica un poquito, bueno, durante una hora pues es lo mismo, es eso mismo lo que les estoy explicando. Ahora, pensar que en el Tanaj se manifestó el Padre de Yeshua es como pensar en 2 alternativas que por igual son erradas. Una, que el mismo Padre de Yeshua debe
debería sacrificarse. ¿Vale? Como vimos la definición del sentido de la palabra redentor, pues el mismo redentor tiene que pagar el precio. En este caso, si el redentor en el Tanaj, Jehová Adonai, es el padre de Yeshua, debería sacrificarse. Para cumplir con su palabra, vamos a volver una vez más a la cita. ¿Espere Israel en quién? Pues según el concepto mesiánico cristiano, espere en Israel en el padre de Yeshua, en el padre del Mashiach, vale, no voy a decir el nombre de Yeshua. Porque en el padre de Yeshua hay misericordia y abundante pedut, es decir, capacidad de liberar, de redimir. ¿Por qué? Porque Él redimirá, no solamente que tiene, porque si la cita se hubiese cortado en el verso 7, diciendo que en el padre de Yeshua hay bastante redención, y que el padre de Yeshua fuera Adonai, fue Elohim de Israel, fue Yod-Heh-Vav-He, Jehová, quien será, quien fue, quien es, y Jeh-Hayah-Vejové, como quieren ustedes decir. Si la cita se hubiese acabado en el verso 7, sería justificado el concepto mesiánico cristiano. Pero no acaba aquí, no dice que en el padre de Yeshua hay pedut, sino que dice, y él redimirá, es decir, él se dispondrá a hacer efectiva la redención. ¿No? Es decir, él pagará a Israel por sus pecados, pagando el precio, redimirá a Israel de sus pecados, como dice en el verso 8. Y con eso, todo el concepto cristiano mesiánico que Yod-Heh-Vav-He es el padre de Yeshua y que él salva, pues se desmorona. ¿Por qué? Porque según estamos viendo, estamos a esta intersección de conceptos, y en este sentido el padre de Yeshua debería sacrificarse, porque en él, o nunca en él solamente hay salvación, él salvará a su pueblo. Pedut y Padá, vimos el sentido de las dos palabras. Vuelvan, retrocedan, vuelvan a leer, vuelvan a escuchar para que entiendan el peso del argumento que da esta cita. Si Él quien nos salva, si Él, es decir, si es el Padre de Yeshua quien nos salva, según el concepto cristiano mesiánico, pues debe ser Él el sustituto quien pagaría en mi lugar el precio que el pecado reclama. Y no un otro, ya que no existe ley en toda la Biblia para enseñarnos, o ley que nos enseña, que alguien puede perdonar al pecador por el intermedio de un tercero. ¿Vale? No puede decir yo soy tú, en mí hay, yo te salvo, pero en realidad mandaré a otro. ¿Vale? Si este fuera el caso, el padre de Yeshua sería juzgado con su propia Torah. Ojo con lo que estoy diciendo. Pueden creerme loco y decirme que me atrevo, pero tengo razones para plantear este asunto así si fuera el caso. Pero como no es el caso, por eso puedo decirlo. ¿Vale? Hablo como loco, como decía Pablo, porque para los mesiánicos este concepto es locura, pero ellos no lo ven. Es locura lo que yo estoy diciendo para ellos. Por eso hablo como loco, porque hablo en la mentalidad que es ilógica de personas que no razonan sobre lo que creen. Y no lo digo como juicio ni mal sentido, sino para plantear el asunto con el deseo de que despierten. La segunda alternativa es que el Padre, si en el Tanaj está el Padre de Yeshua, el Salvador, quien dijo que es el Salvador, y vamos a ver algunas citas más pesadas todavía, ¿vale? Pero lo vamos a dejar para la otra parte. Si en el Tanaj está el Padre de Yeshua, quien dijo, según el Salmo, que no solo que hay salvación en él, sino que él salvará, él mató al enviar a su hijo, pues para ser en su lugar el sustituto, hay que decir que él mató a su propio hijo. Él lo mató, no el pecado. Él lo mató porque le envió en su lugar. Él tenía que morir, pagar, pero no pagó él. Es una... Y hablo como loco y que nadie me entienda mal. Sería como hacer hipócrita o un engañador, un embustero, declarar un embustero. Lo digo para que entiendan que mal puede sonar este concepto, que en el Tanaj está el Padre de Yeshua quien salva. O que en el Brit Hadashah está el Hijo enviado por el Padre,
que en el Tanaj el padre no pudo venir, entonces envió a su hijo para que sea el Salvador en su lugar, en Brit Hadashah, y vamos a poner por nombre un nombre inventado. El padre salvará por medio de su hijo. No podemos llamarlo Yeshua, porque Yeshua significa Él salva, es decir, el mismo bebé. En Él hay salvación. Entonces, igual tenemos que declarar no solamente al Padre, sino al Malach, que vino del cielo con este nombre. Lo llamarás Yeshua porque Él dará la salvación a su pueblo. Tenemos que declararlo falso, porque le puso un nombre incorrecto, porque la salvación, Malach, tenía que decir, Miriam tenía que decir al Malach, espérate, pero ¿de qué vas? Porque el hijo no puede salvar. La salvación está en Elohim de Abraham, de Isaac, quien es el padre de este bebé. Pero no, el Malach fue justificado y correcto, y Miriam aceptó el nombre, y Yosef también, el esposo de Miriam. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Vale? Si este es el caso, el padre pues mentiría, porque en el Tanaj dijo, yo vendré, en mí hay salvación, yo te salvaré. Vamos a ver, como decía, algunas citas más adelante, en la segunda parte. Y no vino él, entonces mandó a su hijo. Entonces es como decir que el padre del Mashiach no salva sacrificando a su hijo. Pero la Torah no acepta el sacrificio humano. Si eso fuera verdad, sería un espectáculo teatral. Además, el hecho sería descartado por la misma ley, donde nos enseña que Elohim no acepta el sacrificio humano. Por ejemplo, como sabemos que no aceptó la ofrenda de Abraham en Isaac, sino que le provee un carnero como sacrificio quemado. ¿Por qué? Porque el carnero, ¿a quién le presenta? Al sustituto. Y sabemos que este sustituto es el que puede pagar y se dispone a pagar. Entonces dijo, si yo soy tu único, tu salvador, en mí hay salvación, es porque la palabra es verdadera y porque Él, en quien hay salvación y se dispone a ser el sustituto, y nos da este ensayo, este ejemplo, por medio del carnero, o de los corderos, o de los toros, o de las aves, de las tortolas, ¿vale? Todas estas representan a Yeshua, quien es mi sustituto, ¿vale? Porque Él es el verdadero que puede pagar en mi lugar, ¿vale? Entendemos por qué el Tanaj una y otra vez nos revela al Mashiach. El que cree que el padre de Yeshua sacrificó a Yeshua como que el padre de Yeshua es el Salvador y no Yeshua mismo, ignora las leyes de la Torah mientras cree respetarlos. Es un paradojo. La Torah nos enseña bien claro que solamente el pariente más cercano nos puede redimir. Pueden leer en Levítico capítulo 25 y el capítulo 27, o del 25 al 27, como también el capítulo 18 del libro de Números, y sobre todo el libro de Ruth que mencioné, que por excelencia es el manual de instrucción en cuanto a cómo se activan las leyes de la redención. Cuando se entienden estas leyes de la redención, se comprenden porque no hay manera alguna, no hay posibilidad alguna, nunca jamás, que el Padre de Yeshua sea redentor, sea salvador. Él no puede cumplir con ninguna de las leyes que exige la redención. Un capítulo excelente y relevante está en el libro de los Salmos, capítulo 49. Hay cierta clase de redención que el hombre puede hacer a favor de su pariente, pero en cuanto al pecado, nadie puede pagar por otro pariente más cercano, salvo que el dicho redentor tiene como forma de pago un precio igual de pesado con el poder del peso que tiene el pecado. ¿Vale? Escuchen bien lo que acabo de decir. ¿Vale? Léanlo atentamente, vuelvan a escucharlo. Lo que no existe en el Tanaj es la posibilidad de que uno redima a otro usando como medio a un tercero. ¿Vale? Ojo, uno no puede redimir por medio de otro. Uno es redentor o no lo es. Si para pagar el precio del pecado se reclama la vida, el redentor debe estar dispuesto a pagar este precio en mi lugar. Creer que en el Tanaj estaba el padre de Yeshua es esperar que el padre de Yeshua pague el precio que reclama el dueño que nos tiene como esclavos, es decir, el pecado, Hasatán.
En este caso, si el padre de Yeshua fuera mi Salvador, debería estar dispuesto a pagar con su propia vida a cambio de mi vida, ya que conforme a la Torah, el padre de Yeshua debería ser o hacerse mi pariente más cercano, es decir, mi sustituto, como lo era el Cordero, para poder redimirme de la mano del pecado. Pero nadie cree eso, y con razón. A pesar de que las leyes de la redención son claras, la mayoría del cristianismo mesiánico y del judaísmo mesiánico también cree que en el Tanaj se manifestó el padre del Mashiach. Eso creo que es un paradojo inexplicable e ilógico, no solo sin respaldo en la Torah. Por eso le cité al principio como forma de oración, como deseo de mi alma, lo que Pablo escribió en 1 Corintios 1 de 27, que él eligió a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios, porque hay una sabiduría de los sabios y en el judaísmo se aprecia con tanto estima que incluso la Torah tiene menos valor que las mismas palabras de los sabios. Entonces Elohim eligió a los débiles de este mundo, a personas que no, en el ojo del mundo de esos rabinos famosos, pues de esos sabios, entre comillas, no valen nada, ¿no? Hay personas que no valen nada. Los gentiles, según cierta afirmación del judaísmo, pues son como el prepucio de un judío. Por lo tanto, ¿qué se hace con el prepucio? Pues todos sabemos que se circuncida. Entonces, es lo que vale los, los demás del mundo, ¿vale? Y es aquí donde Elohim ha elegido a los más viles del mundo, los menospreciados, le ha puesto en lugar de honor para hacerlo le ha revelado cosas a los niños, como decía Yeshua, para deshonrar, para deshacer la sabiduría de los sabios. ¿Vale? Hay una sabiduría que viene de parte de Elohim y está expresado, bueno, este estudio está puesto por escrito en un documento, en un PDF que se llama El sabio y la sabiduría de Elohim, o que viene de Elohim. Les recomiendo ver este estudio porque es una cita del proverbio del Tanaj para que pueda entender qué cosa maravillosa ha hecho Elohim, eligiendo a personas que no tienen capacidad ni facultades tan elevadas como famosos rabinos, doctores en teología, que son más largos sus títulos que sus nombres. Bueno, para elegir personas que no tiene ni estudios, ni calificativos, ni títulos, ni nada, ni un nombre tan largo, ni herencia, ni nada en este mundo, pero dispuestos a dejarse enseñado por Elohim y que a su servicio, pues, que comparta lo que Elohim, pues, manifiesta y quiere enseñar a su pueblo. Enviar a su hijo en su lugar sería una contradicción a su propia Torah, si se cree que la Torah es del padre de Yeshua y no de Yeshua. Cuando hay desconocimiento de la instrucción, se acepta invenciones ajenas como si fueran enseñanzas hebreas. La lógica humana debe ser sometida a las leyes de Elohim en cuanto a la redención, o de lo contrario, se creerán dogmas paganas como supuestas verdades, tal falsa enseñanza engendrada por un desconocimiento sobre la identidad del Elohim de Israel ha llevado a muchos a creer en semidioses. Y el judaísmo, que no entienden la fe judía sobre el Mashiach, pues trata de descarta propia enseñanza judía que está en el Brit Hadashah, escrito por los mismos judíos, por Yohanan, por Matitiyahu, ¿no? Que son personas, fueron hebreos, discípulos de Yeshua, y tratan malentendiendo sus propias escrituras por medio de la interpretación que los cristianos dieron a las propias escrituras hebreas, ¿no? Un credo que el cristianismo pues heredó de su sistema pagano, aquel tiempo del Constantino, y en aquel momento se creó una sopa entre la deidad que ellos adoraban, como Tamuz, Salvador del mundo, y a quien agregaron enseñanza sobre Yeshua, el Salvador de Israel, crearon al dicho Jesús.
el anti-Mashiach, el hijo de la perdición, y esta obra suya, hoy desarrollada en el cristianismo, que ocupa un tan lugar de honor dentro de las filas judías mesiánicas, Pablo desde sus días la llama o nos avisa que esta obra de destrucción del anti-Mashiach empezó a obrar de sus tiempos. ¿Vale? Hoy todavía los ministerios cristiano-mesiánicos esperan a un anti-Mashiach que ocupe el trono en Jerusalén. No saben que el anti-Mashiach está justamente detrás del ser adorado y venerado en el cristianismo como Salvador, llamado Jesús. En realidad es el mismo culto de Tamuz, dicho Salvador del mundo, ¿vale? El supuesto falso Salvador, bueno, es el falso Salvador. Pero eso no se va a conocer hasta el momento cuando el mismo Redentor de Israel desvelará su brazo derecho, juzgando, justificando su nombre, juzgando a los dioses, incluso a la triunidad cristiana, a Jesús, adorado dentro de los cristianos mesiánicos. ¿Ah? Tal como obró en Egipto, recordamos que las 10 plagas fue un juicio contra los dioses de Egipto, e igual sucederá según las profecías del Tanaj nos revela. Entonces la ignorancia pues creó muchos semidioses, muchas falsas enseñanzas sobre Mesías, es decir, conceptos de los mitos griegos donde una deidad suprema ha descendido sobre un mortal y ha engendrado seres mitad dioses, mitad humanos, estilo Hércules, ¿vale? Donde Zeus, el dios del cielo, pues bajó sobre una mujer de la tierra y engendró con ella a Hércules, mitad hombre con fuerza de dioses, ¿vale? Con conceptos griegos romanos la gente rechaza a Yeshua porque lo confunde con los credos inventados en las míticas culturas griegas cristianas. Las escrituras nos revelan que la esencia del Elohim viviente es Ruach, y que este Ruach descendió sobre Miriam, razón por cual su bebé fue llamado Ben Elión, es decir, hijo del Altísimo. Porque no fue el Altísimo, no fue el padre de Yeshua quien dejó embarazada a Miriam, sino que el Ruach, ¿vale? Por favor, vean los vídeos sobre el Consolador prometido, el Hamenahem, las dos partes en audio y en PDF también, en escrito sobre la identidad del Ruach, ¿vale? Este Ruach Hai es Yeshua, el Ruach viviente, ¿vale? Porque el Ruach HaKadosh no es más que una forma un lenguaje a través del cual se expresó, se reveló la identidad del Elohim viviente, esencia suya, que es espíritu en él mismo, ¿vale? Vino sobre Miriam. Y este Ruach no es más que la salvación que el Padre nos envió. ¿Quién es la salvación? Yeshua. ¿Quién es su propio hijo, no? El Mashiach. Por eso, al Ruach que descendió sobre Miriam, y Miriam quedó embarazada, el ser engendrado en ella fue llamado Ben Elión, hijo del Altísimo, porque Yeshua es hijo del Altísimo, ¿no? Es hijo de su padre. Por eso hablamos de un padre y de un hijo, aunque cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos de un solo Elohim. Hablamos de dos seres siempre y cuando estamos tratando el proyecto, el plan de la redención. Sobre el padre, sobre su padre, o si el padre de Yeshua es Ruach, es espíritu. Si el padre de Yeshua es espíritu, ¿qué esencia tendría la vida de su hijo? Razonen ustedes. Comprendan por qué el Brit Hadashah declara que Yeshua es el Ruach dador de vida, el segundo Adán, como lo describe Pablo. Porque su propia esencia es espíritu, y dado que la misma vida está dentro de su ser, con razón él es el segundo Adán, y con razón él es el Padre de las eternidades, según la profecía del Tanaj, ¿no? Príncipe de paz, el Sar Shalom, ¿no? El que cree en mí tendrá vida eterna. No dijo Yeshua, el que creerá en mi Padre le dará la salvación. O no, perdón dicho, mi Padre os salvará. Nunca dijo Yeshua. Sí, el Padre de Yeshua nos dio la salvación, pero en el Salvador. El Salvador es quien me salva y me da la salvación. Por eso Yeshua es el camino, la verdad y la vida, no el camino que me lleva a la vida.
No, es el camino que me conecta con su Padre, ¿vale? Y de su Padre Yeshua tiene vida, y porque Yeshua es mi Padre, nuestro Padre, tenemos vida en nuestro Padre. Con razón Él es descrito como el segundo Adán, y todo el que nace o son engendrados de Yeshua, de su Espíritu, ¿vale? Son nacidos de nuevo, no de la voluntad de la carne. Somos nacidos del Ruach vivificante, porque su Espíritu es un Espíritu de vida. Un Padre que nos engendró para vida eterna y no para destrucción completa como somos engendrados en Adán. Les invito a escuchar las presentaciones en audio, video y por escrito también las partes sobre la identidad del Ruach. ¿Vale? En esta serie sobre la deidad van a escuchar sobre por qué Yeshua es el Ruach HaKadosh. Bueno, vamos a finalizar aquí esta parte con la segunda, porque sería demasiado largo, sería tanto más o menos, y sería un poquito, da un poco de cansancio, ¿no? También hablar tanto y también escuchar tanto. Además, como hay mucha información, no hay tiempo para asimilar. Así por eso vamos a dividir en dos partes. En la segunda parte vamos a presentar más citas más claras, una más clara que la otra, para describir una y otra vez, como si nunca nos cansamos, ¿no? Como si no tenemos sería suficiente dos o tres testigos, tenemos decenas de testigos y evidencia que nos prueba que Yeshua es el Elohim del Tanaj, y así tenemos que aprender a diferenciarlo de su Padre, ¿vale? De todos modos, tenemos todo el agradecimiento para el Padre de Yeshua, quien nos brindó este conocimiento por medio de Yeshua, como Él lo dispuso, como Juan nos lo presenta en Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 1, la revelación que la tenemos de parte del Padre de Yeshua por medio de Yeshua. Y Yeshua, en una cierta ocasión, contestó, no tengo permiso, mi Padre no me permitió, ¿no?, hablar sobre este asunto, no es vuestro deber conocer los tiempos y los sazones. Esto lo tiene bajo su control su Padre, por lo tanto, Él ha justificado dar toda la gratitud al Padre de Yeshua, porque lo que tenemos revelado, que Yeshua nos reveló, es porque Él nos permitió darnos a conocer hasta ahora, y que sea nuestra oración, que lo que todavía no hemos entendido, que Él permita, que el Padre de Yeshua permita que el Ruach de su Hijo, la presencia de su Espíritu de Yeshua, nos guíe tal como Él prometió, que no nos va a dejar huérfanos, ya que Él, nuestro Padre, Él no nos deja huérfanos. Él está con nosotros hasta el fin de los días por medio de su presencia en nosotros y con nosotros, a fin de guiarnos en toda la verdad. Al Padre de Yeshua, a Yeshua sea toda la kavod, toda la honra por todo lo que tenemos, lo que tenemos hasta ahora es lo que nos va a brindar a partir de ahora. A todo el pueblo de Israel, a todo lo que escuchen, a Congregación Internacional, mi Redentor es Yeshua, que tiene el privilegio de escuchar en directo esta presentación, que tenga el shalom y un fuerte abrazo desde España, vuestro servidor Daniel Udraica. Shalom.